Estamos muy complacidos en esta hora porque a través de la palabra de Dios tenemos la dicha de poder unirnos, de ser más solidarios y comunitarios. Queremos de esta manera entonces darles una cordial bienvenida a todos, un fuerte abrazo, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es bienvenido a nuestros corazones, a nuestros hogares. Y frente a la pantalla tenemos también la dicha de ir viendo cada línea de la palabra, porque esta es la que nos conforta a cada uno de nosotros. Algunos médicos probablemente trabajando, enfermeras, tratando de hacer un beneficio a cada uno de los hogares, a cada una de las personas enfermas. Queremos entonces orar al Señor para que también pueda llegar su amor y su cuidado hacia cada uno. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias por el privilegio que tenemos en esta hora, al encontrarnos contigo y al saber que tú eres nuestro único soporte. Rogamos que la bendición de tu Espíritu Santo nos ilumine al estudiar la palabra, que ésta pueda darnos la paz que necesita nuestra alma y que seas propicio también a las necesidades de aquellos que se encuentran en este momento en el frente de la batalla contra esta pandemia que afecta a tantos hogares, a los que están en los hospitales, en las clínicas, en los asilos y en cualquier rincón cuidando a algún enfermo. Te rogamos por aquellos también y aquellas familias que están luchando, Señor, en una situación financiera tan triste o familiar o la distancia o enlutados también. Gracias por escucharnos y porque tú eres nuestra consolación. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, en esta hora pues vamos a recordar algunos detalles que hemos estudiado anteriormente. Quiero decirles que esta serie, en cuanto a los muebles que presenta el santuario, la estamos terminando. Hoy es el último tema. Así que voy a tratar de todas maneras de presentar en breve un pequeño resumen. Y hay que recordar que la repetición es importante para una buena educación. Así que vamos a hablar todavía acerca del Arca del Pacto, que se encuentra en el lugar santísimo, de acuerdo a la palabra del Señor. Tenemos que recordar también de que el santuario fue establecido precisamente para mostrarnos a nosotros el evangelio expresado en los símbolos. Y este evangelio tenía que ser predicado en el Antiguo Testamento. Hay que recordar de que ahí se mataba a un cordero. Y la razón por qué se mataba a un cordero era porque era un ejemplo de lo que el Mesías iba a hacer. Mientras tanto, algunos aborígenes o tribus del paganismo hacían sacrificios humanos y sacrificios también de animales. Lo hacían con el propósito de calmar a un Dios airado. En este caso no se trata de calmar a un Dios airado. Se trataba de mostrar que el único sustituto era el Mesías. En otras palabras, en el Antiguo Testamento se presenta a Cristo en el Evangelio, en el santuario. Y por esa razón, cuando Juan el Bautista miró a Jesús viniendo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, al estudiar y ver el propósito del santuario, era darnos una gran lección. Dice la Biblia: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Imagínense, en este momento estamos solamente viendo apenas unos detalles acerca de los utensilios, de los muebles que se encontraban en el santuario. En otras palabras, cuando él hace estas cosas, no lo está haciendo precisamente a su antojo. Moisés no está utilizando esto como simplemente una decoración arquitectónica. Lo que está haciendo es mostrando lo que Dios le había dicho. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, de la misma manera presenta y dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos capítulo 8, versículo número 5.
Así que el modelo perfecto está en el cielo. Si vemos nosotros el libro de Apocalipsis, está lleno de las figuras precisamente que estaban en el santuario. En otras palabras, para entender mejor el Nuevo Testamento, tendríamos que ver cuáles son las raíces en el Antiguo Testamento, lo que Jesús muchas veces utilizó al decir escrito está. Vayamos a ver entonces en breve los símbolos. A la entrada del santuario se encontraba el altar del sacrificio, Jesucristo. Luego seguía la fuente, el agua de vida. Luego, dentro del lugar santo, se encontraban las 12 tortas o panes de la proposición. Y en esa mesa, representando el pan de vida, representaba a Jesús en el Evangelio. Luego estaba el altar del incienso, que representa las oraciones. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ese es un tema que ya estudiamos. Solamente estamos haciendo un pequeño repaso y el último. Y luego tendremos al lado izquierdo la lámpara o la menora de 7 brazos, muy utilizada por el pueblo de Israel. Ahora, notemos que esta representaba la luz del mundo, el Espíritu Santo, la iluminación, la palabra que el Señor nos ha presentado. Y al final, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. En el arca del pacto podemos ver 2 elementos importantes. Era precisamente la tapadera que representó la gracia, y luego está la urna donde estaban los 10 mandamientos. Ahora, veamos entonces otra vez a la entrada del altar del sacrificio, que representaba el sacrificio de Jesús, es lo que nos recibe a nosotros. Luego sigue la fuente, el lavacro, y ahí mismo era el lugar donde el Señor representaba el agua de vida, la fuente de limpieza, de purificación. Ahora, notemos que dentro del santuario también estaba, en el lugar santo, estaba el pan de la proposición. Allí aprendimos nosotros a decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El altar del incienso, que es la oración y la intercesión, y luego la lámpara, que representa la luz, representa el Espíritu Santo, la iluminación que Dios puede darnos a nosotros. Ahora, este es el cuadro, la maqueta que nosotros habíamos hablado. Ahora, yo quisiera que viéramos este texto. Vamos a verlo. Y dice ahí la Biblia. Dice, en Éxodo capítulo 25, versículo 10, y harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio era precisamente los 10 mandamientos. Ahora, hay que notar de que también estaba la tapa, que se reconocía como el propiciatorio. No solamente estaba el arca con los 10 mandamientos, sino que estaba una tapa. La tapa era especial. La tapa representaba la gracia en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia, y harás también 2 querubines de oro labrados a martillos, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, y mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Ahora, noten que el Señor hablaba del propiciatorio, no hablaba del altar del sacrificio, no hablaba de los panes, no hablaba del altar del incienso, aunque había una conexión por la oración y la intercesión con el lugar santísimo. Donde él hablaba, dice la Escritura, era del propiciatorio, que era la gracia. Antes de entrar a la ley, entraban por la gracia de Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos limpia y nos purifica. Ahora dice, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo capítulo 25, versículos 18, 19, 20, 21 y 22. Ahora, vayamos nuevamente y veamos qué era el propiciatorio. Para aquellos que probablemente es primera vez que están viendo este programa frente a sus pantallas, el propiciatorio era la tapa que tenían los 2 ángeles o los querubines
labrados a martillo. Ahora, noten ustedes que estos estaban frente el uno al otro. El propiciatorio era la tapa y el Señor se manifestaba en la Shekinah, la luz. Un tema que ya vimos anteriormente y representaba la gracia del Señor. Ahora, ¿por qué representaba la gracia del Señor? Ahora, noten ustedes que este lenguaje se maneja en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 5. Y dice así: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Vamos a ver entonces cuándo nos da los detalles. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25, aquí están los detalles. Noten bien, dice la Biblia. ¿Cuál es el papel que hacía entonces el propiciatorio? Noten, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La proposición o la propiciación, que era la tabla o la tapadera o lo que cubría realmente, representaba la sangre del Señor Jesucristo. Y aquí está literal y exactamente como lo dice la Escritura. El símbolo de la propiciación o de la tapadera era la sangre de Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, noten bien que existe otro elemento más dentro del lugar santísimo, que me gustaría entonces compartir con ustedes para que pudieran verlo. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca. El propiciatorio era la tapa que representaba la gracia. Nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Sin embargo, esa gracia no elimina las obras. No está diciendo con esto que la salvación es por las obras. La salvación es de gratis. Empezamos de acuerdo a la ilustración y al símbolo que representa la tapadera, la gracia de Jesucristo. Ahora, la expresión de haber sido salvados por el Señor es cumplir los mandamientos del Señor. ¿Y qué es lo que había? Bueno, vamos a ver entonces rápidamente los mandamientos del Señor. Estaban allí, o los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Estaba también el maná que fue puesto dentro, y estaba también la vara de Aarón, que ya estudiamos, que se trata acerca del ministerio, el sacerdocio y el liderazgo y administración del Señor para su pueblo. Luego la tapa estaba encima. Ahora, noten algo importante. Al lado se encontraba un libro. Y este libro era la ley de Moisés. Pero leamos la Biblia y dice así. Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, dice la palabra en el libro de Hebreos. Ahora, ¿quién escribió estas dos tablas? En estas dos tablas. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomios, capítulo 9, versículo 10. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Quiere decir que las dos tablas eran escritas por Dios. ¿Y qué acerca del libro que estaba al lado del arca? Dice el libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículos 9 y luego 24 al 26. Y dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse. Ahora, noten bien que el texto continúa diciendo, y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este era el libro. Este fue un tema que estudiamos la semana pasada. Pero bueno, si quisieran ver más detalles, tendrían que ver el tema anterior. Hoy solamente es un resumen. Entonces, este libro, ¿qué tenía o qué contenía este libro? Este libro contenía las leyes ceremoniales, precisamente. Una diferencia está entonces entre los 10 mandamientos y otra está entre el libro de Moisés. Ahora, ¿por qué se le llama el libro de Moisés? Porque en este libro estaban todas las ceremonias, estaba junto al lado del arca. Ahora, noten bien que esto
recibió algo. Dicen ustedes, tal vez, bueno, ¿cómo es eso de que hay una separación? Noten, y acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová. Había una separación, no eran los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué fue lo que fue abrogado realmente? Fueron las leyes ceremoniales. Ahora, veamos qué tipo de leyes habían en aquellos tiempos. Primeramente estaban las leyes ceremoniales, estaban las leyes civiles, estaban la ley de salud. Había una ley que era la ley de sociales o las leyes sociales, y estaban allí mismo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, estas eran la diferencia entre las dos leyes. Ahora, en el libro de Levítico capítulo 7 versículos 37 y 38 dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí. La pregunta es, ¿dónde le mandó esto? Se lo mandó cuando estaba en el monte Sinaí. Ahora, él recibió esto y recibió un libro. Hay una diferencia entre lo que Dios escribió con su dedo y lo que Moisés escribió. En otras palabras, Moisés no estaba inventando. Ahora, hablando acerca del libro de la ley, vuelve a mencionarse en la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 19 y 20. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro. Note bien la diferencia. La Escritura en el Nuevo Testamento hace también la diferencia y dice: y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor abrogó? ¿Qué fue lo que el Señor eliminó en la cruz? Jesucristo estaba representado en las leyes ceremoniales. Cuando Cristo llegó, ya no era necesario observar ninguna ley ceremonial, ningún sacrificio, ninguna fiesta, ninguna bebida. Note bien lo que dice la palabra. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La Escritura nos habla acerca de la reconciliación que hizo uniendo Dios a dos pueblos, tanto gentiles como judíos. Ahora, noten lo que dice el libro de Esdras, capítulo 3, y dice así: celebrando asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Las fiestas, ¿cómo se hacían? Se hacían de acuerdo a los calendarios. Esto es un tema que ya lo estudiamos, pero estamos tratando de hacer un repaso. Las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Las ceremonias que apuntaban a Jesús. Viniendo ya Cristo, no era necesario. Por eso dice la Biblia así, Colosenses 2, versículos 14 al 16, y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, refiriéndose a los sábados ceremoniales. Muy bien, la pregunta es, entonces, ¿somos ministros de qué pacto? ¿De un pacto antiguo o un pacto nuevo? Ahora, un resumen de un tema que estudiamos ya, y dice así, en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué es lo que me impide ver a mí bien el antiguo pacto? Noten bien. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora, note bien, el Señor no está quitando los mandamientos de Dios. El Señor lo que está quitando es el velo que ha sido puesto en ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Y no pueden ver realmente el pacto, no pueden ver a Jesús, no pueden ver que existe una ley de ceremonias que apuntaban a Cristo. Ahora, note bien lo que dice el versículo 18 del mismo libro y capítulo. Por tanto, nosotros,
todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo graba sus santos mandamientos en el corazón humano. Allí lo pone el Señor. El Espíritu Santo hace vamos a decir, mejor que una fotocopia. Y al hacer algo mejor que una fotocopia, está grabando en el corazón sus mandamientos a través del Espíritu Santo. Hay muchas personas que aluden de que el Espíritu Santo grabó 9 mandamientos únicamente y puso amar a Dios y amar al prójimo. Pero amar a Dios representa la primera tabla, que ya están los primeros 4 mandamientos concernientes al Señor. Y la otra tabla está presentando el amor al prójimo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo puede grabar, no puede caer su mandamiento en el camino, sino de que todos están completos en el corazón del ser humano. No para salvarse, sino como una expresión que el Señor nos ha salvado. Esto es lo que hacemos al quitar el velo. ¿El velo qué era? El velo era lo que ellos se ponían para no ver exactamente a Jesucristo. ¿Qué sucede cuando el velo se quita? Es la pregunta. Bueno, el Espíritu Santo lo graba. La Biblia dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lógicamente, esa era una expresión en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que en el corazón es que nosotros tenemos el amor. Alguien podrá decir, bueno, yo amo con el hígado, yo amo con los pulmones, yo amo con el estómago. Bueno, la Biblia representa siempre al corazón como el centro que emana la vida. Ahora notemos cómo ese motor, por eso la Escritura dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Había una diferencia. Los israelitas, no todos, pero había un grupo que abrazaba los mandamientos de Dios y se olvidaban de Jesús. Pero cuando nosotros abrazamos a Jesús, ¿qué es lo que sucede? Jesús ya tiene dentro los mandamientos. Recibir a Cristo es recibir también sus mandamientos. Por eso Él nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 5. Ahora, ¿cuáles son las grandes lecciones que tenemos acerca del maná? ¿Por qué razón el maná fue entregado? El maná tenía una gran lección. Yo quisiéramos ampliarlo un poco más. Y esta es la gran lección. El pueblo de Israel recibió maná. Y quiero presentarte el texto, no vamos a leerlo todo, solamente vamos a ver los lugares donde ellos estuvieron para ubicarnos en cuanto a geografía e historia. En el libro de Números capítulo 33 dice, y salieron pues los hijos de Israel de Ramesés, luego fueron a Sucot, de Sucot a Etam, de Etam fueron a Pi-Hahirot, de Pi-Hahirot a Mará. Ahora, noten que sigue diciendo, Mará y vinieron a Elim, de Elim fueron al Mar Rojo, del Mar Rojo llegaron al desierto de Sin. Luego Dovka, y Dovka fueron a Laús, y a Laús a Refidim, y Refidim a Sinaí. Esta palabra, la última, es la que no podemos olvidar. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Sinaí no lo vamos a olvidar. Noten ustedes toda la trayectoria, todo lo que hicieron. Ahora, ven el versículo 12, dice, salieron del desierto de Sin y acamparon allí. Ahora, noten todo lo que hicieron ellos. Esta es la historia. Estaban en el desierto de Sin, dice el versículo 12. Y hasta el versículo 15 aparece que ellos fueron al Sinaí. Ahora, ¿qué distancia había del desierto de Sin a Sinaí? ¿Y qué tiene que ver esto con el maná? Muy buena pregunta. Claro que sí. Capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora alguien me puede decir, bueno pastor, mire, la realidad es que hay tanto detalle y tanto nombre. Bueno, vamos a hacerlo más simple todavía. Voy a poner una gráfica. Y en esta gráfica voy a poner el texto arriba para que usted pueda ver el orden perfecto. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Número 1, salieron de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, ¿hacia dónde iban? Fueron a Elim. Muy bien, este es un tiempo. Esta es una distancia. Luego vemos que ellos salieron. Se fueron al desierto de Sin. Cuando llegaron al desierto de Sin, pasaron ahí 40 años, dice la Escritura. Y luego de ahí, ellos tenían que ir al Sinaí. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Pasaron 40 años. No podemos olvidar esta imagen. Y luego de ahí tenían que ir rumbo a estar frente al monte Sinaí.
Esta era la grande lección. Perfecto. Ahora nos vamos a concentrar en el maná, donde fue presentado al pueblo durante los 40 años. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice así. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahora, esta expresión, yo les voy a dar maná para probarlos si andan en mi ley o no. Nos preguntamos qué ley les había dado el Señor cuando ellos estaban saliendo de Egipto, cautivos, y habían estado allí tantos años. Ahora dice, les voy a dar una ley para probarlos a ustedes si están cumpliendo. Ahora, noten bien, si tú fueras alumno de una escuela, de una universidad, de pronto llega y el profesor te dice, bueno, saque sus cuadernos que en este momento vamos a hacer un examen. Usted le preguntaría, profesor, discúlpeme, ¿cuándo nosotros hablamos de un examen? Me estás diciendo que me vas a poner un examen, me vas a hacer una prueba. ¿Cómo me vas a hacer una prueba? Un quiz, un test. ¿Cómo lo vas a hacer si no me lo has dado? El pueblo no tuvo ninguna discusión, no se enojó, le dijo, vamos a hablar algo que ya hemos conversado anteriormente. Y ahí viene el texto que nos dice en el versículo 14, así, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Lo que hemos visto, la nieve, es algo tan precioso ver caer la nieve sobre el piso, sobre el terreno. Ahora, notemos cómo era que caía ese pan maravilloso, esa escarcha, como lo dice, como lo describe la Biblia. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sabían. Los iba a probar, pero no les dijo qué iba a caer, qué era lo que iba a caer. Y noten, cuando ellos dijeron, ¿qué es esto? Lo dijeron en su lengua, en arameo, y eso representa o es maná. Maná significa ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Un pan maravilloso. Quiero decirles que no importa qué tipo de enfermedad, qué tipo de tendencia, qué tipo de dolencia, si alta presión, si es diabético, si tiene problemas estomacales, si tiene que tomar algo, si tiene que cuidarse. No, esto tenía una propiedad para mí medicinal, porque para hacerlos vivir 40 años en ese lugar, comiendo solamente el mismo pan, tendría que tener todas las vitaminas y los minerales, y no solamente esto, el sabor, el gusto tan maravilloso que venía un pan del cielo de la mejor panadería que existía, y estaba la panadería del universo. ¡Qué lindo! A mí me hubiera encantado haber probado maná todos los días. Pero ahora note bien cómo era que se recibía. La Biblia dice, era una medida exacta. ¿Cómo era esta medida? Dice la Biblia. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho. No le sobró. Ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Qué significaba? Si un hermano en el campo hubiera hecho, bueno, yo voy a servirme más esta vez porque yo voy a comer más. Y en vez de tomar un gomer, tomaba 2 gomeres o gomer y medio. Y ahí lo encopetaba, como decimos nosotros, le ponía más a la cuchara, lo subía, porque dice, necesito comer más, tengo mucha hambre. Cuando llegaba a la casa, no es que se le iba a reducir. Cuando todos comían, todos tenían la porción exacta. Y alguna persona salió y dijo, no medí bien el gomer, no tenía una buena medida, puse menos. Dice la Biblia que cuando llegaba a la casa, no es que iba a aumentar, pero ellos sacaban y sacaban y sacaban y sacaban, y entonces todos comían y nadie decía, oh, quedamos con hambre, para mañana necesitamos tomar un poco más. ¿Cómo era? Todos los días caía una cantidad de maná, no podían guardarlo, tenían que tomar la cantidad exacta para cada día. ¿Sabes una cosa? Aquí hay una tremenda lección. En el maná, en el santuario, Jesús es la medida exacta para un día. Jesús lo presentó en el Padre Nuestro también. Jesús es el sustento material y espiritual. Él es el pan de vida. Jesús es la medida exacta para el corazón humano. Jesús es la porción
para cada día. A veces nosotros pedimos pan para el mes y nos preocupa, y más en esta pandemia, pensar qué voy a comer, he perdido mi empleo, qué voy a hacer. Jesús es la porción para cada día, y dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La Biblia no dice el pan nuestro del mes, dánoslo hoy. Quisiéramos ver tal vez una despensa llena. No quiere decir con esto que no debe haber una preparación de guardar en esta pandemia y de tener una reserva. No me refiero a eso. Me refiero a que el Señor, aunque tengamos una reserva, sigue siendo el sustento para cada día. Ahora, ¿cómo es que este pan caía? Caía todos los días, pero algo pasaba en el día viernes. No tenía. Dice así, versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. ¿Sabe qué hicieron ellos? No tenían fe, no tenían confianza. Dijeron, bueno, mejor vamos a tomar un poco más. No sea que tal vez mañana no caiga. Vamos a acumular un poco más. Esa es una naturaleza del ser humano. Muchas veces de que cuando vea un lugar, va a haber una mesa, dice, bueno, esto es para mi tía, para mi abuelita, para mi hermano, para este y para el otro. Y aprovechamos nosotros humanos. Esa es parte de nuestra naturaleza. Entonces vinieron ellos, tomaron el doble y dijeron, tampoco nos vamos a levantar temprano. Esto nos va a molestar a nosotros. Estamos en un día libre, estamos en un desierto. Es cierto que hay una nube que nos cubre a nosotros y también hay una luz que nos calienta y nos ilumina por la noche. Pero ¿sabes qué? Dijeron ellos, yo prefiero comer y tener el pan en reserva para varios días. ¿Y saben qué pasó? Dice la Biblia, que se agusanó. ¿Cómo puede crear gusanos de un día para el otro? En menos de 24 horas, me imagino que eran gusanos grandes, estaba hediondo. Y dice que Moisés se enojó. ¿Cuántos salieron? Yo quisiera pensar que fue tal vez un buen grupo. Y dice la Biblia, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ahora, noten bien que el sexto día era el único día que ellos podían tomar el doble. Ahí, esa era la medida. El doble solamente. El doble era para el sábado. Entonces no era un gomer para el día, sino que ahora eran 2 gomeres, porque era el sábado. ¿Por qué razón había dado esta lección? Primeramente porque él quería que el pueblo de Israel, con sus 12 tribus, todos en el campo extendido, aprendieran a hacer preparación. Preparación para lo que es importante. Y preparación y dándoles una lección, como dice el texto, versículo 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El sábado consagrado a Jehová. Ok, momentito. Alguien se hubiera levantado y le ha dicho, ¿cómo es esto que me está diciendo que mañana es un día de descanso? Es un día de reposo. Todos nosotros aquí estamos en el campo en este momento. Todos estamos aquí en el desierto, cada uno en su tienda, cada uno con su familia. ¿A dónde tenemos que ir? Todos los días son iguales, no tenemos que trabajar. No es que estamos en reposo los 7 días, pero le digo el Señor, mañana es el santo día. ¿Qué significa santo? Santo significa escogido. En aquel tiempo ellos no podían ir a un santuario, todos juntos. Imaginémonos, 2 millones de israelitas en el campo. No podemos ir a un edificio en el mismo tiempo, al mismo lugar, cuando solamente una tribu estaba realmente llamada para hacer ese servicio dentro del santuario. Esto era algo muy pequeño. Pero ¿qué pasaba? La iglesia estaba reunida como tú y yo estamos reunidos hoy. Estamos en nuestras casas. Estamos tal vez en algún rincón, en algún cuarto, en la sala, frente a la pantalla. ¿Dónde está la iglesia durante la semana, antes que llegue el día sábado? La iglesia está, algunos en la carpintería, otros en la mecánica, otros en un hospital, en una clínica, otros en una oficina. En diferentes lugares nos encontramos nosotros durante la semana. Pero el sábado nos encontramos juntos. A diferencia que aquí en la iglesia del Señor, el sábado no se podía encontrar. No tenían un edificio. Entonces, por separado, el Señor les dijo, aunque sea por separado, tenéis que hacer una preparación. ¿Qué significaba hacer una preparación? Una preparación era simplemente dejar todo arreglado de tal manera que no haya obstrucción en tus pensamientos de comunicación con el Señor.
Alguien se preguntará y dirá, ¿entonces quiere decir que los demás días no hay comunicación? Por supuesto que hay comunicación. Acabamos de mencionar un texto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es el Jesús presente, es el Jesús de todos los días. Pero una cosa es que el Señor es de todos los días y una cosa es la palabra santo. La palabra santo significa separación. Y en este caso no lo separó Moisés, no lo separó el pueblo, lo separó Dios y dijo así: mañana es el santo día de reposo, el sábado consagrado a Jehová. A él será santo. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ahora, hay que notar también que en aquel tiempo no habían refrigeradores, no habían congeladores. El maná se mantenía fresco para el siguiente día y no tenía ningún problema. Pero si ellos tomaban el pan, que no fuera el día viernes, el lunes, martes, miércoles o domingo, cualquier otro día, ese día no podía hacer esto porque no pasaba el milagro, solamente para el sábado. Ahora, ¿por qué no caía maná el sábado? ¿Será que el Señor no quería que comieran? No, había una doble porción. Pero Él quería hacer un énfasis, y el énfasis era la preparación. Y aquí tenemos nosotros, y dice la Biblia en el versículo 25 y 26, y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de sábado para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Qué lindo, aquel gran discurso que presentó Moisés. Hoy es el día de sábado. No encontraréis. Jesús quería que comieran. Ya habían hecho una preparación. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado. En él no se hallará. Algunas personas han utilizado para decir que, bueno, el Shabbat dice puede ser cualquier día. Pero aquí dice la Escritura, algo muy claro. Mas el séptimo día es sábado. Uno dice, bueno, el segundo día puede ser sábado. Depende cómo tú lo tomes. El tercer día puede ser sábado. En ninguna parte de la Escritura dice, note bien, que el séptimo día, note bien, lo puedes trasladar a otros días. El séptimo es el séptimo y el séptimo es el consagrado al Señor. Ahora, algunas personas no tenían fe. Miren lo que dice la Biblia. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Noten ustedes, a pesar que Dios lo había dicho, ellos desconfiaron en la palabra del Señor. Y dice la Biblia en el versículo 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ellos se hubieran puesto en pie y hubieran dicho, Señor, ¿y cuándo diste esta ley? ¿Cuándo diste estos mandamientos para hacer este examen? Sin embargo, todos aceptaron que se habían equivocado. Tal vez algunos no. Pero el Señor lo dijo claramente, no queréis guardar mis mandamientos. Ahora, el Señor le estaba dando estas cosas no para disciplinarnos, no para molestarlos, no para enseñarle otras cosas difíciles a ellos, porque así les voy a poner un horario, los voy a hacer que se levanten, así como niños de primaria, tienen que irse a la escuela, tienen que levantarse temprano y solamente la vacación van a descansar. No se refiere a esto. Todos hoy nos encontramos en nuestras casas. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros hacer preparación para el sábado? También nosotros podemos llegar a descansar y reposar como Israel alrededor del santuario. Noten lo que dice la Escritura. Mirad que Jehová os dio el día de sábado. ¿Quién lo dio? Moisés. Jehová os dio el día de sábado. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su apartamento o en su casa. Bueno, no dice eso el texto. Está cada uno en su lugar. Y nadie salga de él en el séptimo día. Bueno, en este tiempo así estamos parecidos. No podemos salir. Solo una emergencia, solamente para ayudar a alguien. Ahora, note bien, tenía que quedarse. Algo parecido como lo que estamos viviendo. Y dice la Biblia, así el pueblo reposó el séptimo día. Así lo reposó. Así reposó el séptimo día. Y era lo que Dios había dejado. Ahora, ¿qué dice el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 35? Yo quiero que lo veamos en este texto. Y dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. O sea que esto había durado 40 años. ¿Cuánto es 40 años? Si tomamos las semanas, estamos hablando de que hubieron 2000 sábados que se guardaron de esta manera y el Señor no cambió. A pesar
de que muchos israelitas quisieron quedarse bien dormidos. Diría alguien con su pijama puesta en su tienda: yo no voy a recoger, yo ya tengo una reserva. No iba a comer al siguiente día. Muchos se frustraron. Tenían una comida en putrefacción y llena de gusanos. No podían comérsela. Y ahora noten bien lo que dice el texto. Hasta que llegaron hacia la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios les dio el maná. Ahora vamos a hacer el resumen rápidamente. Salieron de Egipto, dice el texto, y de allí, ¿a dónde fueron? A Elim. Este fue un tiempo específico que les permitió hacer un viaje al desierto de Sin. Al llegar al desierto de Sin pasaron 40 años. Y en esos 40 años comieron el maná. ¡Qué maravilloso! Y de ahí tenían ellos que recibir las tablas de la ley en el Sinaí, en el monte. Ahora noten bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde recibieron ellos los 10 mandamientos? Los recibieron en el Sinaí. Noten, los 40 años fue guardando el sábado. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos estaban guardando leyes y estaban guardando el sábado antes de recibir los 10 mandamientos? Según lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1, y Éxodo capítulo número 20. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería que ellos recordaran de que el sábado que estaban guardando en el desierto era el sábado que Dios le había dado a Adán. Ahora, noten bien cuál fue el viaje. Ahora voy a presentar la geografía. Ellos salen de Egipto, noten bien. ¿Y a dónde viajan ellos? ¿Dónde es Israel? Llega precisamente a la península del Sinaí. Al llegar ahí, en el desierto, dice la Santa Palabra, pasan 40 años. Y después de los 40 años, ahora vamos a ver el mapa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde recibieron ellos las tablas de la ley? Las recibieron cuando llegaron al monte de Sinaí. Entonces guardaron 2000 sábados antes de recibir los 10 mandamientos. Por esa razón, es importante que cuando el Señor presenta los 10 mandamientos y presenta el sábado, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque es algo que yo te lo había dado. Ahora, ¿por qué tanta insistencia? ¿Es el sábado una carga, algo terrible? Hay muchas personas que han visto el sábado como algo muy duro. Yo voy a decirte que no. Vamos a ver a Jesús cómo Él guardaba el sábado. Primeramente habíamos hablado de que los israelitas necesitaban tener fe para guardar el día sábado. Vamos a ver el espíritu de la ley. ¿Qué es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley o el espíritu del sábado. Cuando la Biblia dice, no harás ningún trabajo, ¿cuál es el espíritu del sábado? Cuando la Biblia dice, no matarás, ¿cuál es el espíritu de ese mandamiento? Hagamos de cuenta y caso que una persona dice, yo no ayudo a mi prójimo, yo no le tiendo un vaso de agua, yo no le presento algo de alimento, y en esta pandemia yo aquí me quedo solo en mi casa y yo no ayudo a nadie. Nosotros matamos a alguien simplemente con el hecho de no ayudar a una persona. Nosotros podemos hacerlo igual como Jesucristo le presentó el espíritu de la ley del buen samaritano. Un hombre tendido en el suelo que había sido herido. Pasó el levita, pasó el sacerdote. Voy a decirte algo. ¿Qué hicieron ellos? Absolutamente nada. Les dio tristeza haber pasado al lado de él, en el sentido de que mejor me hubiera ido por otro camino. Y lo dejaron ahí para que se muriera. Nos presenta la parábola. Pero llegó un hombre y lo recogió. Yo quiero preguntarles, ¿quién estaba en ese momento observando el espíritu de la ley de no matarás? Lo estaba observando este samaritano, porque lo estaba recogiendo. Eso se llama el espíritu de la ley. Si el ser humano no mata a otro, entonces tiene que darle la vida. ¿Qué es lo que el Señor nos pidió? Darle la vida, servir. Y para eso se necesita fe. Eso es lo que el Señor vino a hacer el día sábado. Algunas personas ven el texto y dicen, no harás ninguna obra. Bueno, me quedaré estático. Y cuando yo me quedo estático y yo no me muevo, entonces quiere decir que mi corazón tiene que pararse. Pero no fue lo que hizo el Señor. Cuando el Señor hizo la creación con Adán y Eva, los ríos jamás se detuvieron. Las flores no se detuvieron porque era sábado. Bueno, las flores no se van a abrir. Los frutos no iban a madurarse porque era sábado. Los animales tenían que quedarse quietos. Adán y Eva tenían que quedarse paralizados. Era eso lo que el Señor quería decir. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama la letra. Se llama el velo sobre el rostro para leer el libro de Moisés. Pero Jesús está presentando el Espíritu. Y Cristo vino a enseñar lo que era el verdadero sábado.
Jesús tenía un sábado, la palabra de Dios tiene un sábado, pero los fariseos tenían un sábado. Y vamos a ver los dos sábados en este lugar. Y dice así la Biblia, Lucas capítulo 4, versículo 31 y 38. Y dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de sábados. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga en sábado. Era una costumbre del Señor ir a los sábados. Y dice la Biblia, y entró en casa de Simón, la suegra de Simón, que tenía una gran fiebre. Simón se refiere a Pedro. Pedro era casado y tenía, en este caso, una suegra. Y dice la Biblia, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, en este caso Jesús, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Yo quiero preguntarle, ¿en qué día fue? En sábado. ¿El Señor la sanó? Sí, la sanó en sábado. Y después que le sanó, ¿qué hacía la suegra de Pedro? Dice la Biblia, les servía. ¿Qué significa esto? Bueno, en ese tiempo no había maná. Y si no había maná, esta mujer tuvo que hacer algo en la emergencia y buscar un pan. Supongamos que alguien está padeciendo hambre. Alguien puede decir, bueno, hoy es sábado, discúlpeme señor, el pan se lo entrego mañana domingo. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? No. Veamos a Jesús haciendo cosas y veamos también a los fariseos diciendo cosas y haciendo cosas. Y nosotros no nos vamos a dar llevar por la doctrina de los fariseos, de los saduceos. Miren qué dice la Biblia. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 10 al 13, dice así: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Este es un reclamo que está haciendo aquí el Señor y se lo está diciendo a Ezequiel. No es en Éxodo, note bien, es en Ezequiel. Y dice así: y les di también mis días de sábados para que fuesen por señal. Dice que el sábado era una señal distintiva entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Y vuelve el Señor a recordarles lo que pasó en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. El Señor le dolió mucho la dureza de corazón, la falta de confianza y la falta de fe. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar aquí encerrado, puedo estar aquí en esta pandemia como casa por cárcel durante muchos días y muchos sábados, pero en mi corazón yo no estoy reposando. En mi corazón yo no tengo que descansar. Por ejemplo, si alguien tuviera una cadena perpetua en una cárcel, la pregunta es esta: ¿cuántos días ha descansado? Diría alguien, lo descansó todos. Descansar no significa no moverse. No significa eso. Reposar no significa eso. Santificar no significa eso. Todos los días habla el Señor con nosotros. Pero el sábado, así como en Israel, era el mejor lugar. En su tienda, con su familia, recordando al Señor, cantando, recordando la Escritura, mencionando los textos, mencionando la palabra. Tiempo para Él era lo que el Señor había hecho. Ahora, ¿qué más dice el texto? Yo quiero mostrarles ahora lo que dice la Biblia. En el desierto buscaban el maná el sábado. Tenemos la misma falta de fe. Miren lo que pasó. ¿Quiénes fueron los que, habiendo ido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado por 40 años? Dice la Biblia. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Por qué dice la Biblia así? Que no entrarían en su reposo. ¿Por qué no entraron en el reposo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no entraron en el sábado durante los 40 años? No entraron por la incredulidad, porque no lo aceptaron a Él. Una persona que guarda el sábado obligado sin creer a Dios, no lo está guardando. Mira lo que dice el texto. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Pregunta, ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo? Lógicamente Israel. Pero ahora mira lo que dice el texto, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La pregunta es esta: ¿es que el sábado había fallado o era la incredulidad de ellos? El libro de Hebreos capítulo 3,
versículo 16 al 19, hace un énfasis que el problema no era el sábado en el desierto, el problema era la incredulidad de ellos. Por eso, dice el texto así: y llegado el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. Ahora dice la Biblia: ¿no es este el carpintero? Wow, aquí hay una palabra muy extraña. Cuando vieron a Jesús haciendo milagros el sábado, decían: ¿no es este el carpintero? ¿Qué es eso el carpintero? Oye, ¿cómo un carpintero está haciendo estos milagros? Era una manera despectiva. El hijo de María, bueno, no sabemos quién era el esposo de ella. Y ahora dice, hermano de Jacobo, los hijos de José. Y de Judas, hijo de José. Y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Yo quiero preguntarle, ¿esto era suficiente para que Jesús no pudiera hacer realmente del sábado una delicia y un servicio correcto? Y mire lo que dice el texto. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y esto es triste. No pudo hacer más milagros con ellos. Terminó, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y corrían las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué? Porque no creían, no confiaban en él. Aquellos milagros que él había hecho en sábado. Ahora, ¿qué más nos quiere decir? ¿Cómo podemos entrar en el espíritu del sábado? En el libro de Hebreos capítulo 4, por eso dice: pero los que hemos creído, no del texto muy subrayado y en mayúscula, los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira. Si hemos creído, es suficiente. No entrarán en mi reposo, dijo el Señor, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? No entrarán en mi reposo. Una persona puede estar reposando en una cárcel, puede estar en su casa sin hacer absolutamente nada, pero simplemente con su mente desconectada del Creador. Ahora, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Cuál es ese cierto lugar? El Génesis. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está hablando del Señor. Entonces está hablando de ese día. ¿Dónde reposó Dios? Es la grande pregunta. Muy bien, reposó Dios porque estaba cansado y dijo: bueno, la creación de estos animales ha sido muy pesado para mí, levantar estos elefantes. La pregunta es, ¿Dios se cansa como un humano? No, Dios no se cansa como un humano. Dice la Biblia así, Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora dice la Biblia que en el día séptimo lo reposó. Este era el día que ellos estaban guardando en el desierto. Y dice la Biblia, y bendijo Dios al día séptimo. Todavía le dio una bendición específica que no se lo dio a ningún día de la semana. No está escrito en la Biblia ningún día que el Señor reposó como este, ni tampoco le dio una bendición. Y dice ahora, y lo santificó. ¿Qué significa la palabra santificar? Santificar significa separar. Él lo separó de una vez. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué descansó Dios si Dios no se cansa? ¿Por qué lo reposó? ¿Por qué lo santificó? Por una razón: para darnos ejemplo a nosotros. Porque el sábado realmente fue hecho por causa del hombre. Ahora, dice la Biblia, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el sábado tiene que ver con la creación. Somos criatura, Él nos hizo. Ese es el sello. Por eso, dice la Biblia así en el versículo 8, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, y aquí viene la razón, dice así, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Noten bien que aquí están dando una razón. Yo les doy el sábado, no porque soy israelitas duros,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. La situación es de creación. Eso es todo. El Señor quiere mostrarnos que le adoremos porque Él es el creador. Ahora, vamos a ver ese mismo texto, el versículo 11, al lado izquierdo. Y dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Ahora vamos a ver al lado derecho. Lo vamos a ver en Apocalipsis. Esta es una visión prácticamente como que veamos el santuario y veamos las 2 tablas de piedra. Noten bien, y dice así, capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, note bien, la adoración que hacía Israel en el terreno, en el desierto. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una repetición. Dios no ha cambiado su adoración. ¿Qué significa la palabra sábado? Quiero decirles que la última sílaba de la palabra hebrea sábado es oz. En hebreo es Shabbat o Shabaoth. Y la palabra oz significa sello. Es el único día que tiene nombre y que Dios se lo puso. En el Génesis aparece primer día, segundo día, etc. Pero al 7º día le puso Shabbat o Shabaoth. Y la palabra oz significa sello. Es el único día que tiene un sello. Su propio nombre así lo dice. Ahora, ¿qué más podemos llegar a aprender? Vamos ahora a ver a Jesucristo haciendo trabajos en sábado de la forma que es correctamente. En el libro de Lucas capítulo 13, versículos 12 al 17 dice así: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanado, y no en día sábado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? ¿No es cierto? Imagínense el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Habló. Eso fue todo lo que hizo. Y por haber hablado, es un gran trabajo. Es un trabajo muy pesado. Pero quiero decirte algo. Aunque el trabajo sea muy pesado en sábado, es bueno ayudar al prójimo. Es como que a alguien se le esté quemando su casa. Y alguien me da un grito y me dice a mí: vecino, se me está quemando la casa. Ven, ayúdame a sacar algunas cosas. Le digo al vecino: espérame cuando el sol se ponga. Y aquí en Canadá, aquí se van ocultando allá por el mes de julio, como entre casi las 10 de la noche. Entonces, espérame que venga la puesta de sol. ¿Le diría a alguien así? No. Noten bien. Esta era la mentalidad de ellos, pero nunca fue. En la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, no existe ni un solo texto donde diga que no puedas ayudar al prójimo. No existe. No hay. Dios nunca lo dejó así. Pero ellos estaban inventando una ley para ellos. Ellos abrazaban al sábado y se olvidaban de Jesucristo. Y dice la Biblia, ahí mismo, Lucas 13, versículo 12 al 17. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo o sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Sabe qué hacían ellos? ¿Y no era prohibido? En el Antiguo Testamento enseñaban el amor también y el cuidado, no solamente a las personas, sino a los animales. El cuidado. El que tenía, por ejemplo, un caballo, en sábado lo desamarraba y lo llevaba al lugar. Él iba a cuidar de no hacer trabajo con el asno, como decía la ley. No podrás poner a hacer un arado con tu buey o con tu asno. No lo vas a llevar a hacer un trabajo. Pero si le tienes que dar de comer y le tienes que dar agua, lo puedes hacer. Si tienes 10 bueyes, llevas a los 10 bueyes al río o al pozo y lo llevas. Por eso Jesús le dijo: no desata en el día de reposo su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ustedes lo hacen. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de sábado? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Por qué estaban avergonzados? Porque esto no lo dice la Escritura. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué significa entonces la fe y el espíritu de la ley?
En Lucas capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: aconteció un día de sábado que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Noten bien, siempre era un ataque contra Cristo. Lo acechaban. Y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Estaba enfermo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Supuestamente aquellos hombres que iban a darle la aplicación correcta. Pero ¿cómo podría una cultura, una ideología gobernar la escritura? Entonces Jesús le habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciéndole: ¿es lícito sanar en el día sábado? Bueno, si eran intérpretes de la ley y la conocían bien, ellos tendrían que tener, como dice, la respuesta al dedo, exacta. Hubieran dicho: sí, ahí lo dice el libro de Isaías. Lo dijo Moisés, lo dijo en la Torá, ahí está en el libro de Éxodo. Pero ¿qué pasó con ellos? Es la pregunta. Mas ellos callaron, dice el versículo 4. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Entonces la pregunta era, ¿el problema de quién era? Era de ellos. Jesús no quebrantó la ley, Jesús no quebrantó el sábado, Jesús no lo destruyó. Los sacerdotes, en aquel tiempo, los sacerdotes levitas, los sábados hacían sacrificios. No eran sacrificios realmente porque estaban haciendo destace de animales ese día para venta de carne, de las ovejas y de los corderos. Era un servicio que se hacía en el templo las 24 horas. Pero ellos estaban sin pecado. Siempre que tú hagas un servicio para alguien, para una persona que lo necesite, si tienes que cocinar una comida, un buen arroz o algo, o frijoles, o papas o lo que sea, que lo tienes que hacer por alguien, ¿cuál es el problema? No existe ningún problema. Y ahora mira qué dice la Biblia en el versículo 5. Y dirigiéndose a ellos les dijo así: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día sábado? ¿Sabe qué hacían ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas? Eran dueños, por ejemplo, de un buey. ¿Cuánto pesa un buey? Bueno, 800 libras. Un buey flaco, probablemente 600 libras. Pero no importa si son 600 u 800 o es de 1000 libras. Sacar un buey de un pozo no lo puede hacer una persona. Necesitas por lo menos que cada uno levante al menos 100 libras para sacar a un buey que está dentro de 1000 libras o de 800 libras. ¿Cuánto puedes levantar tú? ¿80 libras? ¿100 libras? Pues entre todos, 8 y los 10, ahí empezaban a levantarlo. ¿Cómo lo hacían? Hey vecino, ¿sabes qué? Se fue el buey que tenía ahí amarrado, se me soltó y cayó en el pozo. Hoy es sábado, iba para la sinagoga. ¿Me puedes ayudar? Decía el fariseo, un amigo o otro amigo. Y le decía: por supuesto, voy a llamar a mis vecinos. Salían todos los vecinos, tomaban las cuerdas. Y decía, mientras el programa en el culto de reunión ahí, estaban leyendo la palabra, se encontraban todos ahí en la sinagoga, estaban ellos trabajando, sacando, sudando, cansados, varias horas tratando de levantar el buey, que no se vaya a morir, que no se quede ahí, que no se le rompa una pata, y lo sacaban. Dime una cosa, este espectáculo lo hacían con bueyes, lo hacían con asnos, lo hacían con muchas cosas, y la pregunta era, ¿por qué lo hacían? Simplemente hay una cosa muy importante. El espíritu de la ley y el espíritu del sábado es muy diferente a la letra. La letra mata, la letra destruye a una persona. No viendo el espíritu, Cristo vino a magnificarlo. Y dice la Biblia, y no le podían replicar a estas cosas. No había un texto, no había nada en el Antiguo Testamento para hacerlo. Si Cristo hubiera roto el sábado, lo hubiera quebrantado el sábado y la ley, tú y yo no estaríamos frente a esta pantalla. No tendría razón, porque Cristo hubiera pecado. Cristo no hubiera sido la ofrenda perfecta. Cristo no hubiera sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora veamos el día de la preparación, ya para ir concluyendo. Y dice así, y vamos a leerlo en el libro de Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Era el día de la preparación. ¿A dónde nos lleva este día? Nos lleva a Israel, nos lleva al desierto. Era un día donde la gente se preparaba para recibir el maná. Y ellos sabían por educación, noten bien, educación de la palabra, cuál era el día de la preparación. El día de la preparación era el sexto. Algunas personas dicen, no, los días se perdieron. Hasta Jesucristo no se perdió ningún día. Jamás. El Señor lo hubiera corregido. Y noten bien lo que dice Lucas por la inspiración del Evangelio. Y dice así, era día de la preparación, el mismo día del desierto.
y estaba para comenzar el día sábado, correcto. No podía ser un día de la preparación que lo hagas el miércoles, que va para empezar el día jueves. El día de la preparación siempre fue viernes, nunca lo cambiaron. Y dice la Biblia en el versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Está hablando de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Cristo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Cristo ya había muerto en la cruz y siguieron guardando el día santo del Señor. Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1, dice así: el primer día de la semana. Note bien que este nombre que le ponen aquí es simplemente primer día. Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Este día, domingo, no tenía nombre. Es como que tú tengas 7 hijos y el primer hijo se llama primero, el segundo hijo se llama segundo, tercero, cuarto, el quinto. Que venga el quinto, que venga el segundo, que venga el tercero, que venga el cuarto. Y solamente le pone nombre al último. El Señor le había puesto nombre al último y en este caso, este primero es así. Ahora, si alguien me dice a mí, el día martes, el día miércoles, entiendo que es número de días. Como en portugués está por números. Igual como se decía en el libro de Génesis. Pero aquí digamos nosotros lo que dice la Escritura. ¿Qué era entonces? Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Ahora, ¿cuál es la recomendación a los gentiles? Y ahora viene un punto muy importante. En tiempos de los apóstoles, dice el libro de Hechos capítulo 15, versículo 20 al 21, sucedió algo. Los gentiles querían ser aceptos y algunos hermanos querían aceptarlos a ellos, los gentiles, para que fueran parte del cristianismo. Entonces, los gentiles estaban pasando por una dificultad que el concilio tuvo que reunirse como una junta administrativa, una junta de negocios. Y dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué es lo que practicaba un gentil? Bueno, primeramente, el gentil desconocía la ley de Moisés, desconocía la ley de los 10 mandamientos, pero había algo con estos gentiles. Noten bien, dice la Biblia, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Número 1, los ídolos. Tienen que hacerlos a un lado. Eso está en la palabra, en los 10 mandamientos. No lo dice ahí, pero está diciéndole, no lo tengan. Número 2, de la fornicación, 7º mandamiento. Número 3, ahogado de sangre, que era, estrangulaban a los animales para comérselos. Una práctica también religiosa del paganismo. Eso hay que quitarlo. Ahora, miren ustedes, qué sencillo fue para los gentiles ser aceptados. Número 1, la contaminación de los ídolos. Número 2, la fornicación, cásense. Número 3, ahogado y de sangre. Eso hay que quitarlo. No le quitaron más nada. ¿Por qué no le quitaron más nada? Aquí viene el versículo que vamos a ver, dice el texto. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día. ¿De qué? De sábado. Quiere decir que desde el tiempo de Moisés existen las sinagogas, donde la gente va a predicar los sábados y ahí se reúnen. Por lo tanto, señores, los gentiles ya saben el resto de cosas. Lo que le hace falta a los gentiles son solamente lo que dice el versículo 20. Contaminación de los ídolos, fornicación, ahogado de sangre. Por tanto, no los inquieten. Ahora, si para los apóstoles hubiera sido el sábado un problema, hubiera dicho, quiten el ahogado de sangre que tienen ellos, la fornicación, la contaminación a los ídolos, y por favor me quitan eso del sábado, que está incorrecto. Más bien está diciendo, todavía se hace en día de sábado. ¿Por qué no lo incluyó? Por una sola razón. Porque la nueva creación, ese es el día que se va a guardar. Dice el texto en el libro de Isaías 66, 22, 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán. ¿Cómo está presentándose a Dios allí en ese momento? Se está presentando como al Creador. El Señor vuelve a hacer una nueva creación. Este mundo con enfermedades, con dolor, con tristeza, con amargura, con pecado, con malos recuerdos terribles. El Señor lo va a hacer nuevo.
Ese va a ser un día tan especial para nosotros. Dice, yo hago cielos nuevos y tierra nueva, no esta tierra contaminada. Y lo que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, ahí está hablando de 30 días en 30 días. El Señor tiene un calendario. Y de día de sábado en día de sábado, ahí está hablando de semanas. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, si el Señor hubiera dicho así, y de domingo en domingo vendrán a adorar, o de miércoles en miércoles vendrán a adorar, o en cualquier día que usted venga, el Señor reunirá a su pueblo con su nueva criatura de sábado en sábado, dice el texto, semanalmente. ¿Será esta una razón muy importante para nosotros los cristianos? Jesucristo dejó esto establecido y Dios desea que nosotros vivamos en el espíritu del sábado igual como lo hizo el Señor Jesucristo. Que podamos tener la preparación y estar listos también en cada día, en conexión con Él, ser comunitarios, viendo los que lo necesitan, siendo ayuda para otras personas. ¿Quién necesita el pan? ¿Quién necesita nuestra ayuda? ¿Quién necesita nuestro auxilio? ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué están haciendo los enfermeros en este tiempo? ¿Qué haría Jesús en este momento de dificultad? ¿Qué haría nuestro maestro andando en las calles? No sería reprendido por nadie. El sábado sería un día especial para ayudar a nuestro prójimo. Lógicamente que nosotros los humanos tenemos que cuidarnos. Tenemos que observar las leyes de la salud y de cuidarnos. Pero donde estén nuestras fuerzas, tenemos que conectarnos y ser más comunitarios los unos con los otros. Quiero decirte que llegará el momento cuando el Señor quitará toda lágrima de los ojos. El Señor, el reino que Él ofrece, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá tristeza. Podemos encontrarnos con nuestros amados muertos. Seremos verdaderamente felices. No hay en esta tierra ningún día de vacación que hemos tomado en la vida, en ninguna parte del mundo, que no hayan pasado en pensamientos de tristeza, de malos recuerdos. No hay en esta tierra un lugar donde sea completa y radicalmente una felicidad. Pero sí hemos tenido algunos momentos que no podemos negar. Dios lo ha hecho, porque Dios ha sido nuestro gozo y podemos aún en el dolor cantar, aún en la tristeza cantar, en la tristeza orar por aquellos que no tenemos, por las familias separadas, por aquellos que no podemos abrazar, por aquellos que no podemos realmente tocar, pero quisiéramos hacerlo. Hoy quisiera entonces hacerte una invitación. La invitación es ver el maná del Señor, el maná espiritual, la mesa con las 12 tortas, el pan nuestro de cada día nos lo hoy. Cristo es nuestro sustento. Si este es tu deseo, en aceptación a Jesús y a su santa palabra, te invito a que oremos juntos. Ahí frente a la pantalla, en tu camilla o en tu sala, oremos. Padre querido, muchas gracias queremos darte por el mensaje de tu santa palabra. Gracias porque el haber reunido los textos reaviva nuestro corazón, igual como Jesús lo hizo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, para santificar tu día, para reposarlo, para descansarlo como tú lo hiciste. Ayúdanos también para hacer beneficio y apoyo para otros. No hacer un trabajo para nosotros, sino un trabajo de servicio. Por eso te pedimos por los médicos, por las enfermeras, por los que están laborando en los asilos de ancianos, los nursing homes. Te rogamos que seas propicio a ellos, que puedas guardar la familia, los hogares con sus hijos, que juntos, con abuelos, con tíos, con tías, con hermanos, con primos, con quienes estemos, con amigos, podamos decir que a pesar del dolor, descansamos en ti. Gracias por darnos este privilegio. Somos como Israel tendidos en el desierto. Señor, termina esta pandemia. Ayúdanos. Ven auxilio de nuestra fe y acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y tengan un maravilloso sábado. Shabbat Shalom. Dios les bendiga.